Bueno, en este video vamos a revisar las preguntas del área de polígonos del examen de la primera convocatoria del 2024 que corresponde a la pregunta 9, 10, 11 y 12 del examen. Dice, ¿cuál es el área del polígono regular cuya longitud del radio es 6 y la medida de su ángulo interno es 120? Este tema lo vamos a resolver en tres partes, según lo que hemos visto y estudiado en las clases. Primero, resolver la parte que habla de polígono regular. Recuerden que si a ustedes les dicen polígono regular, la pregunta sería ¿cuál? Porque polígonos regulares tenemos triángulo equilátero, cuadrado, hexágono regular, pentágono regular, octágono regular, nonágono regular. Vamos a ver cuál. Entonces, como aquí no lo especifican, ellos tendrían que darme una fórmula de polígonos, que esas fórmulas vienen en el examen, y entiéndase por fórmulas de polígonos, aquellas que dicen suma de los ángulos internos, ángulo interno, ángulo central, ángulo externo, total de diagonales, diagonales desde un mismo vértice, y tiene que traer el mismo resultado, o tiene que traer el resultado, perdón. Aquí precisamente están hablando de la medida del ángulo interno. Ustedes van al folleto, buscan la fórmula, esas vienen en el examen y la copian. Ponen igual el resultado que les están dando, que es 120. Van a resolver con las teclas Shift Cal 10, igual, igual, y eso les va a dar el número de lados. Yo estoy haciendo esto para averiguar la figura. Entonces yo me voy a la calculadora. Dice que sería fracción 180. Vamos a ponerlo por acá. X menos 2, cierro paréntesis, entre X hacia la derecha, alfa cal, 120, shift cal 10, igual, igual. Y eso me está dando 6. Aquí 6. Es decir, me estoy dando cuenta que estoy trabajando con un hexágono. Lo segundo que yo debería resolverle a este tipo de ejercicios es si habla la palabra apotema, radio o diagonal. Si alguna de esas palabras no vienen en el ejercicio, quiere decir que esa parte no se hace. Pero en este ejercicio, pues sí viene. Vean que aquí les están hablando de que la longitud del radio es 6. Entonces a ustedes les están diciendo que el radio es igual a 6. Ustedes están en un hexágono. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Que ¿qué significa el radio en un hexágono? El radio en un hexágono significa que el radio es igual al lado. Y eso es lo que yo necesitaba tener, el lado. Por lo tanto, el lado mide 6. Y lo último que se le resuelve a estos ejercicios es el área o el perímetro. Entonces, el área o el perímetro, y en este caso, pues me están preguntando por el área. Entonces, cuando a mí me preguntan área de una figura, yo lo que tengo que hacer es usar la fórmula de esa figura. En este caso, la fórmula del hexágono no viene en el examen, pero es muy fácil porque se usa la del triángulo equilátero, que sí viene, y al final se multiplica por 6. Profe, yo multiplico al inicio, también se puede, no pasa nada. Fracción, paréntesis, lo que vale el lado, que es 6, casualidad que también tiene 6 lados y que el lado valga 6. Elevamos al cuadrado, raíz de 3 sobre 4, le damos igual y multiplico por 6 y eso me va a dar 54 raíz de 3. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. Esta pregunta me parece relativamente sencilla, creo que la mayoría debería de tenerla buena. Dice, considere las siguientes afirmaciones. Sea un polígono regular cuyo ángulo central mide 45. Si el lado mide 6, entonces el perímetro de ese polígono es 48. Ok, simplemente es seguir el mismo orden que hicimos en la pregunta número 9. A ustedes les hablan de polígono regular. Ya sabemos qué hay que hacer si habla de polígono regular. Ellos me tienen que dar una fórmula y esa fórmula tiene que traer el resultado. Entonces vamos a ver qué pasa. Sí, profe, habla del ángulo central y me dicen que es 45.
Me voy al folleto, busco la fórmula del ángulo central, que es 360 sobre n, igual a 45. Y resuelvo. Shift, cal, 10, igual, igual. Me voy a la calculadora, copio la fórmula, 360 entre x, me voy a la derecha, alfa cal, 45, shift cal, 10, igual, igual, y me está dando 8. Ah, me están hablando octágono, de un octágono regular que tiene 8 lados iguales. Luego dice la profe que el procedimiento que nos dio es que tengamos que resolver la palabra apotema, radio o diagonal. No, profe, aquí no hablan nada de eso. No dice nada de eso. Ok, brínquese en esa parte, váyase a la parte final donde va a hablar de área o va a hablar de perímetro. Entonces dice que a mí me están preguntando cuál es el perímetro. Y el perímetro, yo tengo que saber entonces que es la suma de lados. Pero la figura que tengo tiene 8 lados y a mí me están diciendo en el mismo ejercicio que el lado mío es 6. Entonces dije sumar 8 veces 6, que es lo mismo que multiplicar 8 por 6, que sería 48. Y listo, ya resolví esa primera proposición. Ahí todo bien. Vamos a la segunda proposición y dice, sea un polígono irregular en el que no se pueden, aquí me quedo separada, ¿verdad? Un polígono irregular en el que no se pueden trazar diagonales. Ok, si el perímetro de dicho polígono es 24, entonces el área de ese polígono. Vamos en orden, no nos asustemos ni nos preocupemos. Primero, habla de polígono regular. Profe, pero es que no me hablan de ninguna fórmula. ¿Cómo que no? Si dice que el polígono regular en el que no se pueden trazar diagonales. De la fórmula de diagonales, porque no especifican que sea desde el mismo vértice, es n-3 entre 2. Y me están diciendo que esto es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque es el polígono irregular en el que no se pueden trazar diagonales. No poder trazar diagonales no quiere decir que el polígono no existe, simplemente que si yo les pregunto cuántas diagonales tienen, ustedes tienen que contestar que 0. Y se resuelve con shift cal 10 igual, igual. Me voy a la calculadora, copio la fórmula. Profe, ¿por qué no usó la fórmula que dice n-3? Porque no me están especificando que sean del mismo vértice, solamente dice que no tiene diagonales. Y aquí sería x, perdón, no es x, es un 2 aquí abajo. Y dice que sería alfa cal igual a 0, porque el ejercicio está diciendo que ese polígono no tiene diagonales. Shift cal 10 igual, igual. Y estoy dándome cuenta de que me está dando 3. Por lo tanto, es un triángulo, pero no cualquier triángulo, es un triángulo equilátero. Básicamente lo mismo que hice acá. Simplemente que aquí no les dieron el número de la fórmula, pero debían de sobreentender que al decir que no se pueden trazar diagonales, quiere decir que ese resultado tendría que ser 0. Después de eso, dice que me indican, profe, pero es que aquí no habla, voy a seguir el mismo orden, no me hablan de apotema, radio ni diagonal. Qué dicha, mejor todavía. Me brinco esa parte. Profe, pero es que aquí vean que me metieron algo más, me meten que el perímetro es 24. Ah, bueno. La tercera parte es resolver si me hablan de área o perímetro. No me están preguntando el perímetro, porque ya ellos me están diciendo que el perímetro es 24. Bueno, muchachos, si hay que analizar un poquito, el perímetro es la suma de lados. Por lo tanto, si yo tengo un triángulo equilátero, es decir, una figura que tiene 3 lados y su perímetro es 24, ¿sí qué pasa si yo agarro 24 y lo divido entre 3? Eso me va a dar que el lado es igual a 8, porque el perímetro es la suma de todos los lados.
Quiere decir que yo sumé 3 veces 8 para que me diera 24. Y ya yo tengo el lado, porque a fin de cuentas en este tipo de ejercicio yo necesito saber cuál es la figura. Eso siempre es indispensable, saber cuál es la figura y luego saber cuánto mide el lado. Y por último, en este ejercicio me preguntan cuál es el área. La fórmula del área del triángulo equilátero sí viene en el examen, que es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y lo que tengo que hacer es sustituir ese 8. Entonces me va a quedar 8 a la 2 raíz de 3 entre 4. Me voy a la calculadora. Fracción 8 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Le doy igual y eso me está dando 16 raíz de 3. Por lo tanto, en lo que ellos me están indicando, la primera la verdadera, la segunda la verdadera, ambas son verdaderas. Respuesta correcta, la opción A. Enredado, sí. Complicado, bueno, enredado, sí. Difícil, no. Es cuestión de no asustarnos cuando no viene el número puntualmente, pero ahí me estaban dando el resultado de la fórmula también. Consideren las siguientes afirmaciones. Sea un polígono regular, ¿ok?, cuyo ángulo externo mide 90. Si la apotema mide 6, entonces el área de ese polígono es 36. Pues este ejercicio tiene todo lo que tiene que tener un ejercicio de polígonos. Primero dice la palabra polígono regular. Que recuerden que ustedes ese problema lo resuelven muy fácilmente porque ellos le van a dar a ustedes la fórmula y va a traer el resultado. En este caso, la fórmula en la que les están hablando es del ángulo externo y les dicen que mide 90. Se van al folleto, buscan la fórmula que es 360 entre n igual a 90. Resuelven con Shift Cal 10 igual y llegan a la conclusión de que n es igual a 4, es decir, están en un cuadrado. El segundo paso voy a hacerlo acá porque como tengo que hacer dos proposiciones, voy a hacerlo aquí un poquitito pegado para que me quede el espacio para resolverlo. La segunda parte es resolver si hablan de la palabra apotema, radio o diagonal. Puede ser que el ejercicio lo diga, puede ser que no lo diga. Si no dice nada de eso, se saltan esa parte. Sin embargo, en este ejercicio sí. Dice que el apotema mide 6. Ok, entonces dice que el apotema mide 6. Entonces, ¿qué me están diciendo ahí? Que si la apotema mide 6, recordemos que yo estoy en un cuadrado. ¿Qué significa la apotema? En un cuadrado, la apotema significa la mitad del lado. Eso a veces se les confunde un poco, pero la apotema, que es igual a 6, representa la mitad del lado. Es decir, que el lado completo de este ejercicio es 12, no 3, porque la apotema es la mitad del lado. No dice que el lado es la mitad del apotema. La apotema es la mitad del lado. Entonces, ¿cuánto tuvo que haber medido el lado para que la apotema sea 6 y sea la mitad? Pues 12. Luego, ya resolvimos esta parte. Vamos con la tercera parte, que es que me hablen en este caso de área. Y como me están hablando de área, tengo que aplicar la fórmula. ¿Cuál fórmula? Lado por lado, porque estoy en un cuadrado. Y el lado es este, 12. 12 por 12. Ustedes hacen eso en la calculadora y da 144. Ellos dicen que da 36 y esa proposición sería falsa porque no da 36. Y listo, ahí terminamos con esa proposición. Vamos con la segunda proposición. Es no darle mucha mente a las cosas, muchachos. El ejercicio se resuelve siempre de la misma manera. Dice la segunda proposición. Ojo, el total de diagonales que se pueden trazar en un polígono regular a partir de uno de sus vértices. Ojo, algo aquí importante. Aquí en este ejercicio les decían un polígono regular en el que no se pueden trazar diagonales. Nunca especificaron de dónde. En este ejercicio, más en cambio, me están diciendo
el total diagonales que se pueden trazar en un polígono regular a partir de uno de sus vértices es 1. Entonces, resuelvo esa primera parte, que es resolver el problema de polígono regular. La fórmula de la que me están hablando son diagonales desde uno de sus vértices, entonces n-3. Y me están diciendo que eso tiene que dar igual a 1. Vean que aquí lo dice, el total de diagonales que se pueden trazar en un polígono regular a partir de uno de sus vértices es 1. Entonces voy a resolver esto con Shift, Cal, 10 igual, igual. Me voy a la calculadora, paréntesis, x menos 3, cierro paréntesis, alfa cal igual a 1. Shift, cal, 10 igual, igual, me vuelve a dar 4. Sigo trabajando con un cuadrado. Ahora dice que la segunda proposición es si me hablan de radio, apotema, radio diagonal. Sí, profe, aquí están hablando de radio. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me dicen que el radio mide 3 raíz de 2. Me dicen que el radio es 3 raíz de 2. Pero no olviden que ustedes están en un cuadrado. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dicen los apuntes con respecto a cuando estoy en un cuadrado y me hablan de radio? Dice que el radio es igual a la mitad de la diagonal. Casi que lo mismo que pasó con la apotema. El radio es la mitad de la diagonal. Es decir, pensemos en un cuadrado. A mí casi no me gusta hacer dibujos, pero se los voy a mostrar por acá. Y vamos a ver, busquemos un cuadrado. Esto no es como un cuadrado exacto, pero digamos que a mí lo que me están diciendo es que el radio es la mitad de la diagonal. Claro, tiene sentido porque el radio es esta línea. Y una diagonal completa serían esas dos líneas. Entonces, ¿qué pasa? Si el radio me están diciendo que es 3 raíz de 2, quiere decir que entonces este radio también es 3 raíz de 2. Por lo tanto, la diagonal es 6 raíz de 2. Porque el radio es la mitad de lo que valía la diagonal. Pero yo sigo hablando de diagonal, o sea, empecé hablando de radio y ahora estoy en diagonal. ¿Qué pasa cuando yo tengo la diagonal en un cuadrado? Se tiene que aplicar la fórmula. ¿Cuál fórmula? La que viene en el examen que hice, L es igual a D raíz de 2 sobre 2. En esta fórmula yo tengo que cambiar la D de diagonal por el número que tengo de la diagonal. Entonces aquí me va a quedar L igual, voy a ponerlo entre paréntesis porque es un número medio raro, raíz de 2 entre 2. Y resuelvo con Shift Cal 10 igual, igual. Y con eso yo voy a encontrar cuánto mide el lado. Me voy a la calculadora, L, pongo X, alfa cal, fracción, 6 raíz de 2, cierro paréntesis, raíz de 2 entre 2. Shift cal 10 igual, igual. Y el lado me está dando 6. Claro, vean todo lo que lleva este ejercicio. Primero tuve que averiguar qué polígono regular era. Ahora me daban el radio, pero con el radio llegué a la diagonal. Y con la diagonal aplico la fórmula. Y ya yo sabiendo el lado, pues contesto lo que me están preguntando, que dice que si el área de ese polígono es 18. Bueno, como el área es la fórmula, que es lado por lado, pero el lado es 6, tengo que hacer 6 por 6, que es 36. Claramente no es verdadera, sería falsa. ¿Cuáles son verdaderas? Ninguna. Sí puedo considerar que esta segunda proposición sí está algo complicada, ¿verdad? Pero bueno, que si se puede sacar si se tiene un buen manejo de la teoría, pero no vamos a negar que es una pregunta que está ahí medio enredada. Considere la siguiente representación gráfica del polígono AEDCB. ¿Cuál es el área del polígono? ¿Cuál es el área del polígono
a ver. ¿Cuál es el área del polígono AEDCB? Entonces, palabra clave, área y este polígono. Entonces, sí lo tenemos que dibujar acá, ¿verdad? A, E, D, C y B. Y cerramos. O sea, de toda la figura. Y entonces dice que como es área y nosotros estamos en polígonos irregulares, lo que yo tengo que hacer es dividir en figuras. Recuerden que las figuras que tenemos permitidas dividir acá son formar cuadrados, rectángulos y triángulos. ¿Ok? Entonces, dice que aquí, para yo agarrar esta figura, hay varias opciones. Eso depende de cada estudiante. Depende de cada estudiante, ¿verdad? De su propia creatividad. La idea es formar la menor cantidad posible de figuras. Y pues bueno, yo trazaría acá, cerraría este otro triángulo por acá y así. Pues sí me salieron varias figuras, ¿verdad? Si no salieron bastantes, ni modo. Empezamos a trabajar cada una por separado. Voy a empezar con este triángulo. Dice que se aplica base por altura dividido entre 2. La base sería este pedacito que va de 5 a 8. Ya ustedes tendrían que saber contar que es de 5 a 8, 3. Por la altura que sería este lado vertical y entonces yo lo mediría acá. De 0 a menos 12 quiere decir que mide 12 dividido entre 2. Eso les va a dar 18, si mal no me equivoco, pero voy a verificar para no equivocarme. Fracción 3 por 12 entre 2 y eso me da 18. Luego voy con este otro triángulo, que al ser un triángulo se aplica la misma fórmula, base por altura dividido entre 2. Entonces, base de ese triángulo, ojo, la de ese triángulo va de aquí hasta acá, es decir, mide 8. Y esta que está acá mide 6. Entonces sería 8 por 6 dividido entre 2. Eso también me da 24. Vamos a verificar. 8 por 6 dividido entre 2. Eso me está dando 24. Muy bien, entonces ahí ya tenemos ese otro triángulo. Voy con este otro triángulo. Al igual hacer un triángulo, la misma fórmula, base por altura dividido entre 2. La base sería este que está acá, que mide 5, por la altura que mide 6, dividido entre 2. Me voy a la calculadora. Fracción 5 por 6 dividido entre 2 y eso me está dando 15. Ya tenemos esa otra figura. Y la última que me queda es esto. Profe, yo dudo si es un cuadrado o es un rectángulo. Yo siempre digo que es un rectángulo y aplico siempre largo por ancho. Y al final nunca voy a generar un problema. Largo por ancho. Entonces, profe, largo sería este, que va de 0 a menos 12, mide 12. Por el ancho, que sería de menos 5 a 5, que sería 10. 12 por 10 me da 120. Al final, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar cada uno de estos resultados porque lo que yo hice fue agarrar toda esa figura grande y dividirla en figuras más pequeñas. Entonces me voy a la calculadora y dice que sumo este resultado 18 más el de esta otra figura 24 más el de este que es 15 más este que era 120. Y eso me está dando 177 y la respuesta correcta sería la opción A. ¿Ok? 177. A, 177. Sí, profe, yo la tenía buena en el examen. Pero esa la D, esa la C, no la D, la A, perdón, perdón. Dije 177, pero marqué 117. 177. Respuesta correcta, la opción C.